nuestra clase. Muy bien. Con el grupo de ustedes el día de ayer pudimos dar la introducción ya a este último tema del capítulo 4, a las funciones motoras que vamos a ver en esta primera parte de este tema son las de ganglios basales y mañana terminaremos viendo las correspondientes del cerebelo y con eso acaba nuestro capítulo sobre la división motora del sistema nervioso. Entonces, empezamos con ustedes la introducción a este tema. No. O sea, apenas lo vamos a iniciar. Eso es para saber desde dónde retomo el tema. Gracias, Lili. Bueno, jóvenes, pues entonces iniciamos, ¿verdad? Este último tema. Les recuerdo que este capítulo, el 4, división motora, tenía o tiene 3 temas, ¿verdad? Empezamos en el 4.1, donde revisamos las funciones motoras de la médula espinal, donde revisamos la anatomía de los segmentos medulares y revisamos los reflejos medulares. Y vimos los 4 reflejos que son típicos de la médula, ¿verdad? Y en la aplicación clínica, pues agregamos, ¿verdad? Algunos otros reflejos que no involucran, más bien que involucran al sistema autónomo, ¿verdad? Como reflejos autónomos o autonómicos e inclusive esa condición grave que vimos del estado de shock medular. Después en el tema 2, que es el que acabamos ayer, bueno, ahí el contenido fue referente a las funciones motoras de la corteza cerebral y del tallo cerebral. Y entonces ahí hablamos de la corteza cerebral, del tallo cerebral y después de que empezamos a trabajar, nos pasamos a ver los fascículos motores, incluidos en ese tema que llamamos vías motoras. Los 2 sistemas, el piramidal, el extrapiramidal, con sus fascículos, cada uno de ellos. Y bueno, terminamos también en la clase de ayer viendo que el tallo cerebral o tronco encefálico tiene otras funciones de control, no únicamente las que tienen que ver con el movimiento ocasionado por músculo esquelético, sino, ¿verdad?, control de la respiración, de función cardiovascular y de algunos reflejos del sistema digestivo. Y finalmente, esto nos llevó a la aplicación de condiciones muy graves que las vimos en forma de la rigidez por descerebración y la rigidez por decorticación. Vamos ahora entonces en este último tema a ver las funciones motoras, la participación, ¿verdad?, que tienen estas 2 estructuras encefálicas que se refieren a los ganglios basales y al cerebelo. Se incluyen en un mismo bloque porque estas 2 estructuras, a diferencia, por ejemplo, de corteza cerebral, estas 2 estructuras solo van a tener participación precisamente de tipo motor. Eso quiere decir que ni cerebelo ni ganglios basales tienen participación en funciones sensitivas, sino solo motora. Y sus funciones son complementarias. ¿Complementarias para qué? Para lograr que la actividad motora, tanto la voluntaria, intencional, la que ejecutamos con un fin determinado, como aquella que es producto de reflejos, reflejos medulares, reflejos encefálicos, sea la normal, la adecuada, ¿sí? Entonces vamos a tener que revisar estos aspectos. Por ejemplo, si vimos que los fascículos vestíbulo-espinales tenían como función participar en el mantenimiento y el control del equilibrio,
Bueno, esa función de equilibrio selectivamente le toca, como ya lo habíamos visto en un dibujo, ¿verdad? De unas figuras de las que tenemos en los libros, le toca, aparte del tallo cerebral con estos fascículos, al aparato vestibular, ¿verdad? Con la rama vestibular del nervio parocho, craneal, y al cerebelo. Entonces, esa es una función del cerebelo. Y los ganglios basales, ¿qué función, con qué función van a estar relacionados? Y bueno, los ganglios basales vamos a ver precisamente ahorita, a partir de la anatomía, en qué características de la actividad motora participan. Y entonces empezamos. Esta serie de figuras que les voy a presentar para trabajar este tema, el 4.3, algunas de ellas, como la que estamos viendo ahorita, están en el libro de BEA de Neurociencias, ¿verdad? Explorando el cerebro, es el título que tiene este libro. Y entonces, bueno, es una figura sencilla, pero pues anatómica y está bien hecha y nos sirve para conocer la ubicación anatómica de los ganglios basales. Antes de analizar la figura, también es bueno hacer el comentario de que ese nombre de ganglios basales es el nombre que originalmente se les dio a estas estructuras. Y más recientemente se ha propuesto cambiar el nombre de ganglios por núcleos. Guyton, si nosotros leemos, es el capítulo 57 o 58, 58 creo. Si vemos, Guyton le sigue denominando en su texto ganglios basales, el nombre original. Pero si leemos, por ejemplo, al texto de Gannon, ¿verdad? Ya les menciona como núcleos basales, ¿sí? ¿Quién nos quiere comentar de ustedes por qué va habiendo autores que le cambian el nombre de ganglios por núcleos? ¿A qué se debe eso? ¿Alguien nos quiere? Sí, doctora, ¿Arturo? tengo levantada la mano, no sé si... Sí, está bien, Arturo. Ok, bueno, lo que pasa es que me parece que es porque en el sistema nervioso central a los cúmulos de neuronas se les conoce como núcleos, mientras que el ganglio se queda para lo que es sistema nervioso periférico. Y como se encuentran ubicados en el sistema nervioso central, por eso se les denomina núcleos. Muy bien, ¿verdad? Sherlyn y Chirel, también tengo sus manos levantadas, las escuchamos. Sí, iba a ser, bueno, es lo mismo que Arturo, que de acuerdo a su localización se le va a denominar ya sea ganglios o núcleos. Ajá. Y Sherlyn, perdón, Chirel. Sí, doctora. Pues así como comentaron mis compañeros, el ganglios es en el sistema nervioso periférico, pero creo que aquí la utilidad de seguirlos llamando ganglios basales es para hacerlo más sencillo, ya que en el cerebelo también se mencionan los núcleos profundos. Entonces, a lo mejor llamarlo ganglios facilita diferenciarlos, ¿no? O el aprendizaje. Sí, tienes razón. Finalmente, esas argumentaciones, ¿verdad? Son válidas en qué sentido? En el sentido de que puede ser una razón de seguir manteniendo desde la nomenclatura de origen, ¿verdad? Que fueron ganglios basales, y el cambio, pues el argumento más válido es el que sabemos, ¿verdad? Que hablar de ganglio o núcleo en neuroanatomía, en neurofisiología, lo debemos de entender como un acúmulo de neuronas. Eso nos lo recordó ahorita muy bien Arturo. Y precisamente ahorita con Chirel y Sherlyn, ¿verdad? Vimos, y el mismo Arturo, que la localización, si está en sistema nervioso central, pues el nombre que se asigna es núcleo. Y eso lo tenemos en muchos ejemplos, ¿verdad? Ahorita escuchábamos como en
fisiología, la neuroanatomía del cerebelo, hay núcleos profundos, ¿verdad? Y simplemente ahorita que acabamos de revisar las vías motoras, pues recuerden en el tallo cerebral, ¿verdad? Que están los acúmulos de neuronas que van a originar con sus axones los fascículos del sistema extrapiramidal, pues no decimos ganglio rojo, ¿verdad? Sino decimos núcleos rojos, ¿sí? Y decimos núcleos vestibulares. Entonces, esa es la razón, ¿verdad? Y ganglio, bueno, pues tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Tendríamos los ganglios, por ejemplo, de la cadena simpática paravertebral, que son donde están las neuronas, precisamente postganglionares de los nervios simpáticos, ¿sí? Y tenemos muchos otros en el sistema periférico, ¿verdad? Los ganglios celíacos, ¿verdad? Es decir, pero bueno, aquí no vamos a dedicarle más tiempo. Si queremos seguir usando ganglios, es válido. Y si queremos cambiarlo por núcleos, pues también es válido. Ahí tenemos la prueba, decíamos, con un buen texto excelente de fisiología que es Guyton, y el otro que también es excelente, que es Gannon, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son los ganglios basales, esos acúmulos de neuronas? Si los nombramos y los vemos de quien está colocado en la parte más superior, del espesor de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, pues tenemos que empezar por los núcleos caudados. Y bueno, es porque aquí en esta figura nos pusieron de color verde nada más un lado, pero fíjense cómo en el otro hemisferio, claro que está. Acuérdense siempre de la simetría bilateral. Entonces, si lo decimos en singular, pues se trata de decir cada hemisferio tiene su núcleo caudal, ¿verdad? Y luego, debajo, ¿verdad? Y en una parte más lateral, están otros ganglios, otros acúmulos de neuronas que constituyen otros dos ganglios basales. El putamen es el que está más hacia afuera, más lateral, y por dentro del putamen está el globo pálido. Y si ustedes se fijan, se distingue muy bien en un lado y en el otro, como el globo pálido tiene dos componentes. Hay una parte que está cerca del putamen, entonces sería el globo pálido externo o parte externa del globo pálido. Y la que está obviamente más hacia adentro, pues sería la parte interna. ¿Y cómo lo representamos? Pues lo representamos como está ahí, generalmente, ¿verdad? Con las iniciales GP de globo pálido y la letra en minúscula E o I para referirnos a la parte externa o interna. ¿Y quiénes más finalmente forman parte de estas estructuras? Y ahí tenemos hacia los lados de la línea media, ¿verdad? Es decir, los que están en una posición más medial, más central, que serían los núcleos subtalámicos. Y fíjense cómo ahí están núcleos subtalámicos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son acúmulos de neuronas, la figura está sencilla, pero está correcta, ¿verdad? Que están en la parte por debajo del tálamo. Y en la parte más inferior, que ya inclusive ahí estaría el inicio del mesencéfalo, pues tenemos a la sustancia nigra. Sustancia nigra. Y le ocurre a la sustancia negra lo mismo que al globo pálido. Tiene una parte compacta y una parte reticular. Y entonces, ¿cómo lo representamos? Pues igual que globo pálido. Las iniciales SN en mayúscula es sustancia negra. Y le ponemos como inicial minúscula a qué parte se refiere, si a la compacta o a la reticular. Algunos otros autores, como por ejemplo Gannon, ¿verdad? En sus esquemas nos pone con iniciales mayúsculas todas SNPC y SNPR. Bueno, pues cuando esté así, lo que significa es que la P significa la parte o pars, ¿verdad? Parte o pars, compacta y reticular, pero en todo caso es lo mismo, ¿sí? ¿Qué otra estructura vemos ahí, verdad? Que está
formando parte del tálamo. Entonces el tálamo obviamente ya no es un ganglio basal, ¿verdad? El tálamo, el hipotálamo, pues sabemos que son estructuras del diencéfalo. Entonces los ganglios basales son los que comentamos ahorita, ¿verdad? Lo del núcleo caudado, putángulo pálido, núcleos subtalámicos y sustancia negra. Lo que ocurre es que en los circuitos que van a determinar la función de los ganglios basales, el tálamo, especialmente los núcleos BL, que significa ventrolaterales, y también los ventroanteriores, ¿verdad? Pero sobre todo los ventrolaterales, tienen una función muy importante que enseguida la vamos a comentar. Para terminar esto de la anatomía, bueno, resulta que algunos de estos ganglios forman unidades funcionales. Y entonces el núcleo caudado con el putamen forman una importante, muy importante unidad funcional y se le denomina estriado, como dice ahí, ¿verdad? O también cuerpo estriado, cuerpo estriado. Y finalmente al putamen con el globo pálido, ¿verdad? Con las dos secciones del globo pálido, es lo que también se le ha denominado núcleo lenticular. Y entonces esta es la anatomía básica que debemos de conocer de estas estructuras, ¿sí? El cuerpo estriado y los núcleos BL y BA del tálamo son estructuras fundamentales para el funcionamiento de los circuitos de los ganglios basales, como lo vamos a ver a continuación. Y aquí está. Esta figura, fíjense, vamos a ver primero la figura del lado derecho y la vamos a ir cotejando con lo que tenemos en el recuadro, en la parte central de la imagen. Vean primero la figura del lado izquierdo. Dije figura derecha, no, es la del lado izquierdo, ¿sí? ¿Se les hace conocida? ¿Ya habíamos conocido o visto esta figura en algún otro momento de la clase antes? ¿O no? Brenda. Sí, la habíamos tocado antes, doctora, con la vía extrapiramidal y la piramidal y sus ramas descendentes. Bueno, que iban a ser descendentes. Sí, ¿verdad, jóvenes? Y es que el libro de Bear, que aquí está, decíamos su título, su autor y el letal, acuérdense que significa colaboradores, ¿verdad? Otros 3 coautores que tiene el libro de Bear de neurociencias, nos pone esta figura en toda esa sección de su libro, que es la división motora. Y entonces como que esta figura va a ir cambiando su intencionalidad. Si la vimos anteriormente, la vimos en el tema 4.2, es decir, el que acabamos de terminar ayer, en vías motoras. Entonces, como ese es el tema, pues en esa ocasión que la vimos, no tenía la participación de ganglios basales. Entonces, toda esa flecha gordota, así ancha, azul, el recuadro de ganglios basales y de BLO, por supuesto que no estaba. Pero sí estaba las áreas motoras de corteza con los fascículos corticoespinales del sistema piramidal y luego los fascículos del sistema extrapiramidal. Entonces, lo que está haciendo este libro con su dibujante es ir completando de manera esquemática todos aquellos órganos, aquellas estructuras que forman parte de la división motora, ¿verdad? Y nos lo va a ir presentando por segmentos. De tal manera que, ¿qué creen que pase con este esquema? Mañana o pasado mañana, si mucho, que mañana que es viernes, ¿no? Entonces vamos a apurarnos para ver si mañana ya acabamos este capítulo. ¿Qué creen que pase con este esquema mañana que veamos cerebelo? Porque el esquema va a estar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a aparecer? A ver, Dayan.
Ahora el cerebelo, ¿verdad? Es decir, y por ejemplo, así como ahorita la parte de las vías motoras aparece como si no tuvieran suficiente pintura de color, ¿verdad? No tiene suficiente color, está como velada, pero está así, ¿verdad? Como diciendo, esta parte ya la vimos. Y ahora en esta parte vamos a ver a ganglios basales. Entonces, muy seguramente hasta por espacio, pues seguramente del otro lado mañana, eso de ganglios basales va a aparecer, pero así como aparece ahorita las vías motoras, velado, ¿verdad? Pálido, como diciendo, esto ya lo viste, y ahora vamos a ver a cerebelo. Y es una manera de representarlo, ¿verdad? Por este autor. Entonces vamos a manejarlo. ¿Qué nos está diciendo? O sea, ¿qué es lo que vamos a trabajar en este tema? Desde aquí, ¿verdad? El tema, acuérdense, es el subtema, perdón. 431 significa el contenido, perdón, anatomía y funciones. Entonces, ahorita la anatomía básica es ver qué son los ganglios basales, ¿verdad? En dónde están, cómo se llaman, qué unidades crean, o sea, saber qué es el cuerpo estriado, saber qué es la sustancia negra compacta, que hay una reticular y que hay un globo pálido externo, es decir, la anatomía básica, saber que son acúmulos de neuronas, ¿verdad? Y que van a tener relación seguramente, aquí está en esta imagen, con los núcleos BL y BA del tálamo, y a ver qué más. Y entonces, para eso ocupamos esta figura. Ahora, dentro de este esquema, anatomía y funciones, ¿verdad? Esto que está representado aquí es el circuito general, jóvenes, de funcionamiento de los ganglios basales. Y el circuito general, y olvídense del recuadro, vean la figura, ¿verdad? Y de ahí está sacado ese diagrama de flujo del recuadro. O sea, ¿qué significa el circuito general? Los ganglios basales, jóvenes, no trabajan de manera independiente. Es como la médula, acuérdense, como las motoneuronas de la médula. O sea, no son autónomas, sino que tienen que recibir los impulsos aferentes. Para los reflejos medulares, pues ya lo vimos, de las neuronas sensitivas de los ganglios de las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Eso fue para los reflejos medulares. Para el movimiento voluntario, pues ahora, ¿verdad? De los axones, de las vías motoras, del sistema piramidal, o sea, fascículos córtico-espinales, laterales, ventrales y córtico-vulvares. O sea, no son autónomas. Y también, obviamente, para reflejos encefálicos, para controlar la musculatura flexora, extensora, pues ahora los reflejos encefálicos de tallo cerebral. Bueno, pues los ganglios basales, jóvenes, tampoco son autónomos. Ellos, para ejercer sus funciones, necesitan recibir impulsos aferentes, o sea, que le lleguen a los ganglios basales. Y esos impulsos, la figura me lo está diciendo, inclusive, ¿de qué región de la corteza van a llegar impulsos aferentes a los ganglios basales? Y vean todo lo que está arriba. Hagan, ¿verdad? Su lista. ¿De dónde? Corteza motora, sí. Área 4, sí, porque empezamos, pues, la corteza motora primaria, ¿no? La M1. El área 6, sí, sí. ¿Cómo sabemos que sí? Pues ahí está en la base de la flecha esa ancha. Área 6 con sus dos componentes, la premotora y la suplementaria. Fíjense, de la S1, que es la sensitiva somática, porque acuérdense que mencionamos que esa zona también tiene motoneuronas. No porque los ganglios basales vayan a regularla, a tener una participación en el control de la sensibilidad somática, no. Pero hay motoneuronas, eso ya lo sabíamos. Y además, jóvenes, sean observadores. Fíjense, ¿qué dice ahí en el otro extremo? Corteza prefrontal. Y si se acuerdan, yo les hice hincapié, no vayamos a confundirnos. No es sinónimo corteza premotora
que es el componente más lateral del área 6 de Brodmann, más hacia los lados, porque acuérdense que la suplementaria es medial, más medial. No vayamos a confundirla con la prefrontal. La prefrontal, jóvenes, cuando yo les hacía esta aclaración, es la parte más interior de corteza de los lóbulos frontales. Y las funciones o con lo que está desarrollada, relacionada, esa corteza, es con la división de integración. Y si se acuerdan, funciones cognitivas. Y jóvenes, aquí lo cognitivo lo debo de aprender, ¿verdad? Como relacionado con ¿qué? Con aprendizaje, memoria, pensamiento. Y entonces, fíjense la información que le llega a ganglios basales de las motoneuronas, sí, de todas las áreas motoras de la corteza, sí, pero también ni más ni menos que de la prefrontal. De la prefrontal, ¿sí? ¿Cómo se abrevia la corteza prefrontal? Bueno, pues se abrevia como se oye. C de corteza, P de pre y F frontal. CPF, ¿sí? Y vean entonces cómo ese recuadro que tenemos allá a la derecha, que me está representando en un diagrama de flujo al circuito de los ganglios basales, empieza por corteza cerebral. Pero como yo estoy en proceso de aprendizaje, no me voy a limitar ahí. Cuando yo mencione, cuando yo exprese que el circuito general de los ganglios basales empieza o parte de la corteza, al momento de decir eso es porque sé de qué zonas de la corteza. Y fíjense cómo ahí no está la corteza de asociación, ¿verdad? Las cortezas de asociación, ahí no está tampoco la corteza auditiva, ni la visual, ni las demás áreas de corteza, están estas. Y cuando yo ponga y yo diga, ¿verdad? Que el circuito general de los ganglios basales empieza cuando la corteza cerebral, estas áreas que acabamos de comentar, envían impulsos aferentes a los ganglios basales. Pero ya también ahí tengo que ser específico. En el diagrama dice a los ganglios basales, en la figura, perdón. En el diagrama de flujo ya me está diciendo cuál es la vía, cuáles son los núcleos basales, los ganglios basales, cuál ganglio basal o cuáles ganglios basales son la vía de entrada de los impulsos que vienen de todas esas áreas de corteza. ¿Y qué me está diciendo ahí? Si lo pueden ver. Lo pueden poner estriado o le pueden poner cuerpo estriado. Pero yo ahí también, jóvenes, tengo que saber y quiénes forman el cuerpo estriado. Y entonces tengo a dos ganglios basales. Una cosa es que formen una unidad funcional y otra cosa es que sea un solo ganglio. Está el caudado, núcleo caudado y el putamen. ¿Y que eso es muy importante? Claro que sí, pues si no, no estuviéramos ahorita dedicándole esta explicación. ¿Por qué es importante, jóvenes? Porque mira lo que vamos a llegar. Resulta que cuando la información llega, hay una vía, ¿verdad? Interna, ya no es un circuito general, es un circuito interno de ganglios basales. Entonces va a haber un circuito, ¿verdad? Del putamen y va a haber un circuito del caudado. Y estos son los circuitos internos que complementan al circuito general, ¿sí? Entonces nos regresamos, ahí tenemos, y ahí vamos. Finalmente, jóvenes, cuando la información llega al cuerpo estriado, va, ¿verdad?, a llegar al globo pálido. Ya sea que llegue al caudado o que llegue al putamen. La información va a llegar al globo pálido. Y de ahí, o sea, ¿cómo lo sé? Mira, estas figuras ya son de Guyton, ¿verdad? Entonces las puedes ver. Es tu capítulo, yo les había dicho 58, me equivoqué, es el 57, ¿verdad? Entonces ahí está.
Mira y ve donde del lado izquierdo, que es el circuito del putamen, está señalado con una flecha roja. La flecha no viene en el esquema, esas se las puse yo, ¿verdad? Para recalcarlo. Pero ve cómo la información del putamen pasa al globo pálido, ¿sí? Y del globo pálido, ahí me está diciendo, ¿verdad? Que se van los impulsos a los núcleos del tálamo. Y que hay otra parte de los impulsos que se van a ir a la sustancia negra y a los núcleos subtalámicos. Eso ahorita lo vemos de nuevo. Fíjate del otro lado. Del otro lado, ahí está. Los impulsos que vienen de corteza llegan al caudado. ¿Y de ahí a dónde se van a ir? Al globo pálido. Y aunque en el recuadro dice globo pálido interno, bueno, porque el globo pálido interno es el que, dijéramos, es la parte final del globo pálido. Pero si se fijan, pues las aferencias realmente van a llegar tanto al interno como al externo. Muy bien, jóvenes. Les vuelvo a compartir el programa para trabajar estos minutos de clase. Ajá. Ok. Muy bien, entonces aquí tenemos, decíamos, para terminar este circuito general, ¿verdad? La información que reciben lo que son los impulsos aferentes a los ganglios basales proceden de estas regiones de corteza que ya comentamos, y el ganglio basal que las recibe le ponemos cuerpo estriado o le podemos poner núcleo caudado y putamen. Finalmente ambos forman el cuerpo estriado, es válido de las dos formas. Esa información va a fluir y finalmente lo que me está diciendo el GPI, que es el globo pálido, su parte interna, es que así como el cuerpo estriado es son los ganglios basales que reciben la información de corteza, el globo pálido interno es el ganglio basal que representa la vía de salida de las eferencias, de los impulsos eferentes de los ganglios basales. Entonces entran
por el cuerpo estriado, tanto por el caudado como por el putamen, y las eferencias, los impulsos eferentes, que sería la respuesta de los ganglios basales, sale por el globo pálido interno. ¿Hacia dónde? Y fíjense hacia dónde. Hacia el tálamo. Selectiva o específicamente hacia los núcleos ventrolaterales. También participan los anteriores, ¿verdad? Tienen mayor relevancia los primeros, por eso los ponen ahí. ¿Y qué ocurre cuando esos impulsos eferentes de los ganglios basales que vienen del GPI van al tálamo? Pues el tálamo a su vez, ¿verdad? Regresa o conduce, lleva esos impulsos de regreso a la corteza, pero ya ahora específicamente al área 6 de la corteza. Fíjense cómo no directamente a la 4, ni a la S1, ¿verdad? A las regiones 3, 1 y 2 de Brodmann, ni a la prefrontal, directamente a la 6 y ahora regrésense a la figura. ¿Y qué pasa ahí, verdad? Pues que como vemos, ahí el dibujante nos puso que a partir de esta 6, sabemos que tanto el área suplementaria, que es a donde llegan estos impulsos de los ganglios basales procedentes ya del tálamo, pues pasan al área 4, Y ya cuando la información, los ganglios basales, la información eferente, los impulsos eferentes, los envía el globo pálido interno al tálamo, al área 6, específicamente a la corteza suplementaria. Y la corteza suplementaria con su sinapsis la envía a la 4, esos impulsos van a llegar finalmente a nuestros músculos esqueléticos a través del sistema córtico-espinal, ¿verdad? Y entonces aquí lo que tenemos que ver para terminar esta imagen, al menos, es, ¿verdad? En qué se considera, estriba la participación de los ganglios basales en el control del movimiento voluntario. Y entonces Gannon nos pone eso, ¿verdad? Linda Costanzo también. Nos dice que la función de los ganglios basales importantemente es en la planificación y la programación del movimiento. Fíjense cómo aquí no habla de coordinación, porque esa coordinación es una función más específica, pero del cerebelo, ¿sí? Cuando aquí hablamos de planificación y programación del movimiento, pues yo les preguntaría ahorita, cuando vamos a planear algo, ¿verdad? No nada más el movimiento. Cuando vamos a planear algo, ¿qué función cognitiva utilizamos? ¿Qué hacen ustedes cuando planean algo? ¿Qué función cognitiva empleamos? Vamos a planear qué vamos a hacer en las vacaciones de Semana Santa, que es lo primero que tenemos aquí en Acerca. O vamos a planear cómo vamos a festejar tal evento familiar, etcétera. A ver, Dayan, te escuchamos. Y eso es la clave y esa es la respuesta. Cuando planeamos, jóvenes, utilizamos el pensamiento. Y yo les decía hace un rato, ¿por qué fue tan acertada esta figura que nos pone el texto de Bea? Porque esa función, la elaboración del pensamiento, ocurre en la corteza prefrontal. Y por eso es importantísimo que baje a ganglios basales, no que la corteza prefrontal sea la que lleve esos potenciales que se activan cuando estamos pensando, que se vayan directamente al área 4, porque sabrá Dios qué tipo de movimientos produciría. No hay conexiones, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué tienen que ir a los ganglios basales, jóvenes? Porque miren,
yo nada más les diría, ¿quiénes de ustedes piensan qué movimientos hacer para hablar? ¿Quiénes de nosotros pensamos qué movimiento hacer para tomar la pluma, el lapicero con el que escribimos? ¿Quién lo hace, jóvenes? A ver, quiero oírlo. Sí pensamos, ay, mira, tengo que juntar los labios cuando diga la letra M. Tengo que juntarlos, porque si no los junto, pues no va a sonar M. Abre la boca y di M, sin mover los labios. Pues no sale el sonido, ¿verdad? Pero, ¿pensamos eso? A ver, Valeria, te escuchamos. No, ya no lo pensamos, doctora. Eso nada más es cuando nos los enseñan de chiquitos por primera vez, pero una vez aprendidos, estos movimientos forman parte de la memoria procedimental, que es la memoria de la que nunca se olvidan las actividades. Entonces, también otro ejemplo es alguien que aprende a tocar el piano y que toca el piano durante toda su vida, aunque le dé Alzheimer o aunque le dé demencia o así, nunca se le va a olvidar cómo tocar el piano. Y eso es correcto, Valeria, ¿verdad? Los ejemplos que has puesto. Y por eso es que para hablar no necesitamos inclusive decir, mira, la M, juntas tus labios, o para escribir, ¿sabes qué? Tengo que ver que esto está así horizontal y que con mi mano lo sujeto y la posición. Bueno, cada quien, ¿no? Hay quien escribe así, ¿verdad? Hay quien escribe así. Bueno, eso ya es de hábito, ¿verdad? De cómo, ahora sí que la formación que recibiste en kinder para cómo sujetar, ¿sí? Hay quien escribe así. Es decir, eso ya es, dijéramos, una condición precisamente de aprendizaje, jóvenes. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Bueno, pues vámonos a la siguiente diapositiva. Estas diapositivas ya son de Guyton. Esta y la siguiente es de Guyton. Son del capítulo 57 y vean por qué se las pongo. Porque si nos quedamos con esta imagen del libro de Bea, vean de qué tamañito está representado ahí el núcleo caudado. Y pues está muy chiquito. Y si así lo observamos, pues nos vamos a cometer un error. Porque resulta que el caudado pues es quizá el ganglio basal más grande. Y eso nos ayuda esta figura de Guyton. Vean el núcleo caudado, todo lo que se extiende, ¿verdad? Y vean cómo, ¿verdad? Está relacionado, prácticamente envolviendo con la cápsula interna. Y vean cómo la cola, la parte posterior del caudado, pues inclusive se extiende a la altura de donde está la unión de los hemisferios parietal, occipital y temporal. O sea, que es una estructura grande. No es esta partecita chiquita que se ve ahí. ¿Por qué ahí se ve chiquito? Pues miren dónde está hecho el corte de esa sección coronal, ¿verdad? Y pues claro, ahí seguramente ya es la parte esta de la cola. Entonces, como es coronal, pues ahí sí se ve chiquito. Esta como es lateral, pues vemos esa forma hasta de letra C, nos dicen los libros. ¿Y con qué terminamos la clase? Cuando tenemos máximo 4 minutos. Muy bien. Con esto, jóvenes, así como acabamos de analizar el circuito general de los ganglios basales, que me da a conocer, paso número 1, ¿verdad? ¿De dónde recibe información? Aferente este sistema de ganglios basales. Y ya vimos todas las zonas de corteza, incluida la prefrontal, ¿sí? Ya vimos cuál ganglio basal es la vía de entrada de esa información, es decir, quién la recibe. Y ya vimos que es caudado hipotámino, o sea, cuerpo estriado. Y ya vimos, ¿verdad?, que de ahí pues va a haber circuitos internos. Eso quiere decir por dónde va a conducirse la información en los diferentes ganglios basales para que finalmente la vía de salida de los impulsos eferentes de ganglios basales sea globo pálido interno, porque de ahí la información se va al tálamo.
a los núcleos BL. Y de este, pues tiene que llegar a corteza, y el lugar donde llega es la 6, específicamente la suplementaria, y la suplementaria ya, ¿verdad? A través de las conexiones sinápticas que tiene con el área 4, las envía al área 4, y entonces la actividad motora, jóvenes, que realizamos es la que necesitamos. ¿Para qué? Por ejemplo, para hablar, por ejemplo, para escribir, por ejemplo, para ponerme los lentes, para peinarme, para toda la actividad que hemos aprendido a lo largo de la vida, ¿sí? Y precisamente estos circuitos es lo que nos dan estas otras figuras de Gaito, ¿sí? Originalmente se les conocía como vía directa e indirecta de los ganglios basales. Gaito nos presenta ahora este nuevo enfoque de los circuitos internos, y se les llama A1, el que está en la imagen del lado izquierdo, vean, es el capítulo 57, figura 11. Es el núcleo del putamen. Y del otro lado es el circuito del caudado. Ahí están las flechas, no vienen en el esquema, acuérdense, esas se las pongo yo simplemente para ubicar por qué una se llama circuito del putamen y por qué otra circuito del caudado, ¿sí? Y entonces, ¿qué vemos? Bueno, vemos como la información de la corteza, que está señalada ahí, ¿verdad? Con esas líneas que están indicando las fibras nerviosas aferentes que llegan al circuito de los ganglios basales, pues llegan al putamen, no al caudado. Entonces, por eso se llama circuito del putamen, por eso le cambian ese nombre. Y entonces llega al putamen, y luego que vemos, ¿verdad? Que de ahí, pues la información va a pasar al globo pálido externo y al interno finalmente, ¿sí? Y vemos cómo del interno, que son esas estructuras que están dibujadas con color amarillo, la información se va, ¿verdad? Al tálamo, y específicamente, como decíamos, a los núcleos BL y BA, ¿verdad? Ventrolaterales, ventroanteriores del tálamo. Entonces ahí va. Esta misma vía tiene otro camino, como que otra ruta. Y esa otra ruta, si vemos, es cuando parte de esta información se va a través del globo pálido, interno y externo, a los otros dos núcleos, que son la sustancia negra y los núcleos subtalámicos. Pero finalmente, de estos núcleos, también la información va, ¿verdad?, al tálamo, ¿sí? ¿Qué tipo de función, con qué tipo de función motora se correlaciona la vía del putamen, el circuito del putamen? Y eso nos lo da el pie de figura. Yo aquí se los puse, decidí ponérselos en el recuadro porque el pie de figura sale con la letra muy chiquita. Y entonces dice, esta vía, les voy a leer el pie de figura, ¿verdad? Y ustedes lean, no van a alcanzarla a ver, yo creo, porque está muy chiquita, pero está en el recuadro. Pero el pie de figura dice, circuito del putamen para la ejecución subconsciente de los patrones aprendidos de movimiento. Son patrones de actividad compleja, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esta vía del putamen? Eso, que al ejecutar un patrón de movimiento bastante complejo, como es el utilizar mis manos, ¿para qué? Para lo que sea, jóvenes. Hay actividades más sencillas, como sería sujetar algo nada más para cambiarlo de lugar. Pero ¿qué tal si lo que estás sujetando es la pluma, el lápiz, y lo estás utilizando para escribir? Fíjate el movimiento, no es el mismo el de la O que el de la E, que el de la I, que el de la U. Entonces, es actividad motora aprendida, pues sí, por eso se necesita que los ganglios basales reciban información de la corteza prefrontal. Y no nada más eso, ya lo dijo ahorita Valeria, para hablar, jóvenes.
Imagínense el aprendizaje. ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros para hablar? Hablar bien toda la vida. ¿Por qué toda la vida? Porque, pues, simplemente por vocabulario, jóvenes. ¿Cuántas palabras empleamos de las 300,000 que se calcula tiene nuestro idioma? Pues a veces parece que 30 nada más, ¿no? Porque nuestro vocabulario está muy limitado, ¿sí? Imagínense el aprendizaje, ¿verdad? De cuando somos niños y que mamá y que si agua y que si papá, ¿verdad? Lo primero que aprendemos. Luego, actividades que son obviamente de una complejidad mayor. A ver, en lugar de tocar la puerta, que sería una actividad aprendida, ¿verdad? No es lo mismo tocar la puerta a toque el timbre o, ¿verdad? Sujeta la figura que tengas para golpear la puerta. No es lo mismo que tocar un instrumento musical. Claro que no es lo mismo. Y no es lo mismo el piano o un instrumento de cuerda que un instrumento de aire o de percusión. Entonces, son aprendizajes. Y que no toco ningún instrumento. ¿Sabes utilizar unas tijeras? ¿Te acuerdas de kinder? ¿Verdad? De que eran las tijeras sin punta para poder aprender a recortar. Eso es también función de ganglios basales, jóvenes. Función de ganglios basales, fíjate. Importantísimo. Y, ay, se nos fue un minuto la clase. Mañana, por favor, me recuerdan que nos quedamos en el circuito ahora del caudado, porque hay cierta diferencia, ¿verdad? Con el tipo de movimientos que se controlan. Y mañana, al terminar esto, viene la aplicación clínica, que son las 4 enfermedades que tenemos bien identificadas de ganglios basales y avanzamos al cerebelo. Que pasen buena tarde, jóvenes. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctora.